Negocios W. La agenda empresarial. Las tendencias y las decisiones claves en W Radio. Negocios W. Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leiva Reus. Muy buenos días, amigos. Son las 6 en punto de la mañana de este miércoles 10 de diciembre, maravilloso de este 2025 que está a punto, a nada de concluir. Espero sus propósitos financieros de este año y todo lo que se haya propuesto, pues bueno, los haya cumplido y esté ahorita gozando de estos días del cierre de año con las fiestas navideñas, con las reuniones, porque esto también desde luego activa la economía y usted está contribuyendo a ella. Hoy es 10 de diciembre, como les decía, yo soy Janet Leiva Reus y me da mucho gusto tenerlos esta mañana aquí en Negocios W. Desde luego síganme en todas mis redes sociales para platicar @jleivareus, tanto en Instagram como en X, y los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros son el 55 51 66 8900 y 807 18 14. Recuerde darle los buenos días a mi compañera Anita, que ya está recuperándose de las gripas de este mes, y también pueden mandarnos mensaje a través de nuestro WhatsApp al 55 25 69 09 41. Aquí los estaré leyendo con gusto. Ya comenzamos. Esto es Negocios W. Sigue a Janet en @jleivareus. Negocios W. ¿Qué información en materia financiera, económica, empresarial le tendremos este día miércoles 10 de diciembre? Desde luego les platicaremos que la Ciudad de México colocó un bono verde por 3,000 millones de pesos, alrededor de 165 millones de dólares, para financiar proyectos de infraestructura y conectividad sustentable. Es decir, ahí están habiendo muchos de las obras que se están realizando rumbo al mundial, la ciclovía, así como tren ligero y algunos cambios en la movilidad. Bueno, los recursos que se levantaron serán para este destino. La emisión fue realizada, el campanazo fue ayer muy temprano en la Bolsa Mexicana de Valores, donde estuvieron todas las autoridades financieras y sector empresarial, pues también reunidos, sector financiero, acerca de esta colocación que tuvo una calificación de AAA y fue una demanda de 2-1, lo que habla del apetito de los inversionistas por instrumentos emitidos por el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Es la segunda emisión de este tipo en casi una década, por eso la importancia del evento. México también tendremos a mi compañero Axayael Torres como cada miércoles platicando sobre la demanda para más energía. México se dice que puede ser una potencia mundial en este tema, sobre todo por ejemplo en energías eólicas. Hay muchas áreas del país que pueden ser muy importantes para la generación de este tipo de energía. También tendremos la entrevista el día de hoy con Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group, sobre empleos en México. Pues sí, hablábamos esta semana de los buenos datos, de la creación histórica de empleos, del número que se llegó de más de 22 millones de trabajos formales, pero la mala noticia es que sigue habiendo un déficit muy grande en la creación de empleos formales. De esto nos va a platicar Mónica Flores, pues especialista en América Latina en temas de creación de empleos. También tendremos a mi compañero Octavio García, que nos va a contar sobre la derrama económica que dejarán, espero la música esté lista, los conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, el Conejo Malo, en México, porque más allá del furor que ha causado este artista, pues bueno, la derrama económica se estima que vendrán de varios países a ver el concierto, a estar en los conciertos en la temporada que tendrá en México. Les tendremos esta nota en materia económica. También tendremos a nuestro colaborador Beckett Gutiérrez,
que nos hablará sobre la industria automotriz y el tratado comercial del TEMEC. Como ve, tendremos una mañana de mucha información financiera, económica, empresarial y pues desde luego de entretenimiento, pero desde el punto de vista económico, aquí en Negocios W. Son las 6:05 de la mañana y arrancamos de manera oficial. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Ya me estaba contagiando un poco, pues como habla el conejo malo, ¿verdad? Con estas palabras que a veces no se entienden. Pues nos vamos con el bono verde de la Ciudad de México. Duplica su demanda de colocación en la Bolsa Mexicana de Valores. La emisión de este bono verde de la Ciudad de México, que fue colocado en la Bolsa Mexicana de Valores que preside Marcos Martínez, pues tuvo una gran demanda del público inversionista. En conferencia de prensa, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, aseguró que el bono fue colocado por un total de 3,000 millones de pesos, pero la demanda fue de 6,000 millones de pesos. Es de más, si se hubiera destinado o se hubiera previsto tener un monto mayor de recursos, pues los inversionistas lo hubieran tomado. Una demanda de 2-1 que no se veía en mucho tiempo. También hubo una alta participación de los inversionistas, lo que sin duda pues refleja la confianza en la estabilidad de las finanzas públicas de la ciudad y la responsabilidad fiscal que se ha tenido, pues de que las finanzas van en orden. También el secretario de Hacienda, Edgar Amador, quien dio el timbrazo en la Bolsa Mexicana de Valores, pues dijo que entre el mercado de capitales y los gobiernos subnacionales, es decir, los estados y los municipios, se ha evolucionado hacia un modelo de financiamiento sostenible. Es lo que se conoce como la taxonomía sostenible en México, algo en que quizás este nombre suena tax y piensa uno en impuestos. No, es todo un engramaje, todo una teoría pues para que se trabaje en finanzas sustentables en los países de toda la región. Desde luego estos recursos se van a integrar o se van a destinar íntegramente a las 2 nuevas líneas de cablebús, la línea de Álvaro Obregón Magdalena Contreras y la línea en el sur de Tlalpan Xochimilco. Ahí serán destinados estos 3,000 millones de pesos, que por ser emisiones en mercado de valores, pues se les da un puntual seguimiento a que efectivamente se ejecuten en estos recursos. Desde luego, mejor vamos a escuchar en vivo, vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer en la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores. Pues de hecho estuvimos hoy en la mañana en la Bolsa Mexicana de Valores con la Ciudad de México. Estuvo el secretario de Hacienda, estuvo la jefa de gobierno Clara Brugada, la subsecretaria que hizo la taxonomía de los bonos sostenibles, los bonos verdes. Entonces fuimos el banco líder en esa emisión. Entonces nos invitaron hoy a la Bolsa Mexicana de Valores, platicando con Marcos Martínez, y como sabes estuvo en Santander. Nos contaba que hay bastante pipeline. En la primera mitad del año pensamos que va a haber bastantes emisiones de bonos, a lo mejor de algunas empresas también. Si ven un escenario de baja volatilidad también pudieran salir. Entonces sí pensamos que vamos a ver más actividad a principios del año que entra. Nosotros en particular traemos varias emisiones, en particular de carreteras grandotas, muy grandotas, y por eso decía que hay muchos proyectos que se pueden detonar con una aprobación final. Están muchos proyectos en aprobación final. Con esas aprobaciones finales que den las autoridades, se puede detonar mucho más inversión. Vas a ver mucho de esas emisiones en el primer trimestre del año. Sí va a empezar fuerte, creo, la actividad económica. En este plan de emisiones carreteras que estarían participando, obviamente también estarían las Afores y por ende todos los trabajadores estaríamos invirtiendo ahí. Correcto. Nosotros en una primera instancia le hemos ido ayudando a estos desarrolladores de carreteras, prestando desde nuestro balance, y eventualmente hace sentido aventarlo a plazo más largo. Eso es lo que vamos a estar haciendo en la primera mitad del año, llevándolo en formato bonos, y es correcto lo que tú dices, tanto las Afores como las aseguradoras probablemente sean los compradores naturales de este papel. Hay mucho apetito por comprarlas, entonces eso es lo que vamos a ver en la primer trimestre y primera mitad del año.
Bueno, escuchó usted a Felipe García, director y presidente de Santander México, quien ayer nos explicaba, después de esta colocación, de este campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores, el gran apetito que tuvo este bono verde de la Ciudad de México, pero también lo más importante, que hay más emisiones en puerta para el país en el próximo año, y desde luego algunos asociados a temas carreteros en donde las Afores pues estarían invirtiendo, y por ende todos nosotros que tenemos alguna de estas cuentas. Muy interesante, y como vieron, el apetito que está teniendo este tipo de colocaciones ahorita al cierre del año. Son las 6:10 de la mañana y esto es Negocios W. Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. Estamos de regreso, y desde luego uno de los temas más importantes es la energía, que se genere pues energía de manera más limpia. Muchos empresarios se quejan de que obras se retrasan porque no hay la capacidad suficiente de la Comisión Federal de Electricidad para pues la instalación de líneas que les permitan dotar a sus negocios o a parques industriales, y esto es uno de los temas que frena muchas de las inversiones. Desde luego vamos mejor con mi compañero Atzayael Torres, editor también de la sección, coeditor en la sección de economía del Financiero, para platicar de México, pues demanda más energía para poder ser potencia mundial. Vamos a escuchar ahorita a Atzayael Torres. Atzayael Torres, en Negocios W. Hola, ¿qué tal, Janet? Muy buenos días. El gobierno de México, bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha trazado un ambicioso objetivo: convertir a México en una de las 10 economías más grandes del mundo hacia 2030. Sin embargo, para lograr esta meta se necesita imprescindiblemente de un sistema eléctrico fuerte, pero también con una visión de largo plazo. El problema es que, a decir del último reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, los mapas de ruta del sector eléctrico en México no contemplan las ambiciosas metas de la administración actual. De hecho, mientras se proyecta un crecimiento anual de 2.5% en la demanda de electricidad durante los siguientes 15 años, las inversiones por parte del Estado mexicano en el sector eléctrico van en descenso. Para muestra, un botón. Al tercer trimestre de 2025, la inversión física de la Comisión Federal de Electricidad fue de 26.800 millones de pesos, una caída real de 28.1% respecto al mismo periodo de 2024. Para 2026, la inversión asignada a CFE será de 61.100 millones de pesos, 16.7% menos en términos reales que lo aprobado para 2025. Este comportamiento a la baja de las inversiones en el sector eléctrico no se ve que vaya a mejorar. Es más, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que es el documento brújula que elabora la CFE junto con la Secretaría de Energía, estima que se requieren en promedio 104,000 millones de pesos anuales hasta 2030 para soportar el crecimiento proyectado en la demanda eléctrica del país. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2026 es 43,000 millones de pesos por debajo de lo estimado. Hay un problema en torno a la demanda eléctrica en México, un problema que incluso es una de las preocupaciones que han manifestado empresas estadounidenses y de Canadá en el marco del TEMEC, cuya revisión se llevará a cabo el siguiente año. En este contexto, el gobierno de la presidenta Sheinbaum permitirá que la inversión privada complemente el desarrollo del país en materia eléctrica. Sin embargo, hace falta mayor claridad sobre los mecanismos que se utilizarán para que las metas de crecimiento económico que lleven a México a convertirse en potencia mundial se cumplan en los plazos establecidos. Hasta aquí con mi comentario. Los invito a seguirme en @Atzayael con H al final, así como en mis espacios de opinión en El Financiero y la Política Online. Gracias y buenos días. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Legal impunity enriches itself. In the shadow of this crisis, thousands of women and children are forced into prostitution and human trafficking. Daughters simply disappear. Children become objects of trade in the hands of criminals who see human desperation as a business opportunity. A quarter of the population has already fled the country
Este audio es totalmente en vivo. En estos momentos, pues está la premiación de otorgar el Nobel de la Paz a María Corina Machado por su lucha incansable por los derechos democráticos en Venezuela. Esto se está llevando a cabo en este preciso momento, la entrega del premio Nobel a la venezolana María Corina Machado. Y ahora sí, nos vamos con la vialidad de la Ciudad de México, que pues ya desde ahorita se nota el tráfico tradicional decembrino, pues sumado a todas las obras que se están realizando en muchas de las vías principales de la ciudad. Y mejor para que nos diga por dónde sí y por dónde no irnos esta mañana, tenemos en la línea al policía segundo Alejandro García. Muy buenos días, oficial. ¿Por dónde debemos hoy pues escaparnos de este tráfico mañanero en la Ciudad de México? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la capital, donde aún continúa el buen desplazamiento vehicular sobre Canal de Río Churubusco, para quien deja atrás la calzada Ignacio Zaragoza, que tiene como destino las inmediaciones de Canal de Tezontle. Asentamientos al cruce con cada semáforo ya presenta la calzada Ermita Iztapalapa entre el eje 6 Sur y el anillo periférico. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy en la zona centro de la ciudad se llevarán a cabo dos marchas, una de ellas a las 10:30 horas, que partirá del Monumento a la Revolución rumbo hacia la Secretaría de Gobernación, por lo cual se verá afectada la circulación del Paseo de la Reforma. También a la misma hora, pero en la Torre del Caballito, otro grupo se concentrará en este punto, igual para desplazarse rumbo hacia la Secretaría de Gobernación. Hay que tomarlo muy en cuenta si su destino es la zona centro de la capital. Por el momento, reportes del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días. Muy buenos días, oficial Alejandro García. Y desde luego hay que ser pacientes. Tome en cuenta que es semana de peregrinaciones. Quienes van rumbo a la Basílica de Guadalupe, hay que tener paciencia, hay que tener respeto sobre las creencias y sobre todo pues cuidado al manejar para que todos lleguen con bien a su destino final. Y ahora nos vamos al pronóstico del tiempo con José Martín Cortés Aguilar, pues para saber cómo va a estar el clima en la ciudad y en todo el país. Pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, Janet? Muy buen día y también a todos los que nos escuchan. Llegamos a mitad de semana con tiempo un poco más estable, al menos a nivel nacional, porque todavía habrá algunas zonas con precipitaciones, con un ambiente fresco en general, aunque la tendencia es que se incrementen las temperaturas y disminuyan lluvias. Específicamente esta tarde esperamos que de forma dispersa haya todavía tormentas en el centro sur del país, parte del sureste, pero insisto, mucho menores que días pasados. Aún así, algunos eventos moderados a fuertes se pueden presentar entre Michoacán, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, partes de Oaxaca, también hacia Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estas entidades acumulados entre los 5 a los 10 milímetros, algunas mayores a los 20 o 30 milímetros se pueden presentar y eventualmente algunas granizadas no quedaría descartado. Incluso en algunos puntos esta cantidad de lluvias puede ser suficiente para que algunos encharcamientos o incluso inundaciones menores se puedan llegar a presentar. Así que ya saben, si hay algunas vialidades que están en su camino y que normalmente se inundan, pues hay que evitarlas. Esto también incluye, les decía, la Ciudad de México, que en los días pasados ha estado lloviendo principalmente en montañas y de hecho en algunos puntos bastante significativo, beneficiando justo a los bosques, a los cuerpos de agua en la zona. Hoy aumenta la probabilidad para que se pueda extender a la ciudad, así que hay que estar atentos, principalmente poniente y sur, que es donde se podrían dar estas lluvias conforme pase la tarde hacia la noche. Aún así, no hay que perder la pista en el resto del Valle de México. También nevadas en las partes altas de los volcanes, como es común, se puede llegar a generar. En cuanto a las temperaturas, les decía, van en incremento. Seguirá el calor, eso sí, en estados del Pacífico y el sureste. No tan extremo, pero llegando a los 30 a 35 grados Celsius en promedio. El bochorno también se llega a sentir, valores que incluso en algunos casos podrían llegar hasta los 40 grados. El norte, noreste, centro, oriente se mantiene fresco a templado en general, con valores máximos entre los 20 a 25 grados Celsius. Esto incluye a la Ciudad de México, que hoy justamente podría llegar a los 23-24, pero en el noreste, en la vertiente del Golfo también podría rondar de 25 a 30 grados Celsius. Así que a estar pendientes y extremar precauciones. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Muchísimas gracias.
gracias a todos los que se comunican esta mañana de miércoles 10 de diciembre aquí a Negocios W. Muchos saludos a Marco Cano por su cumpleaños, a Gianluca y Emanuel Pecovela, a Mayra Rentería, por estar con nosotros aquí, mandándonos sus mensajes. Muchísimas gracias. Desde luego pueden marcarnos al 55 51 66 8900 y al 807 18 14 14, mandarnos un WhatsApp pues para conocer sus comentarios, sus mensajes, sus recomendaciones al 55 25 69 09 41. Recuerden que yo con gusto a través de todas mis plataformas sociales pues también ahí podemos interactuar en @jleibarreus en Instagram y en X, y también en www.jleibarreus.com. Son las 6:20 de la mañana en punto y nos vamos al corte comercial. Hacemos una pausa y en breve continuamos la conversación. Negocios W. Sigue en Negocios W. Con Janet Leibarreus. Moneda en el aire. Y estamos de regreso aquí, son las 6:26 de la mañana. Y bueno, ¿qué publicó el día de hoy en la columna Moneda en el aire? Pues, ¿qué cree? Seguramente ya ha leído por ahí todo. Pues otra vez un padrón de telefonía móvil, sí. Así como en 2009, pues se habló de tener un padrón para tener el registro y saber quién llama y para todo este tema de extorsiones. Ya van 15 años pues tratando los diferentes gobiernos de tener una lista para pues tener bien ubicados quiénes son los titulares de las líneas telefónicas. Pues bueno, ya ayer oficialmente se lanzó la fecha en que va a comenzar pues la recopilación, por así decirlo, de toda esta información. Para las personas físicas tendremos que asociarlos a través de nuestra CURP, para las personas morales a través del RFC, del Registro Federal de Contribuyentes. Esto no es algo nuevo, ya hubo este Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el RENAU, no sé si recuerden algunos que mandaban a cierto número un mensaje diciendo su nombre. Usted podía poner pues el que quisiera y ya automáticamente en ese momento quedaba registrado. Pues bueno, ahora viene el tema con tener este padrón de la Agencia de Transformación Digital, en donde pues hay que comentar, se dice que quienes no hagan este registro, pues la línea será suspendida. Nada más tendremos acceso a llamadas de números de emergencia 911, a recibir alertas, pero no podremos tener uso. Desde luego también pues ya hay amparos en contra de esta medida, y uno de los grandes temas es son líneas particulares que pagamos, y que además millones de estas líneas telefónicas están asociadas a pues la llamada banca móvil, que también se verían afectados. Entonces es un tema que les estaremos contando aquí, según ya es un hecho. A partir del 2026 tendremos que inscribirnos, pero tienen diversas implicaciones el hecho de no registrarse de acuerdo con pues las autoridades y esta modalidad que se está haciendo. De esto y más pues platico el día de hoy en la columna Moneda en el aire. Son las 6:28 de la mañana y nos vamos a la nota del día. Sigue a Janet en @jleibarreus. Negocios W. La entrevista del día es con Mónica Flores, directora de Manpower Group Latinoamérica, con quien platicamos acerca pues de la creación de empleo, de estos datos históricos que se dieron esta semana, pero también de la encuesta pues trimestral que realiza esta importante compañía dedicada a la contratación de personal, y en donde están viendo pues algunas aristas, algunas preocupaciones. Vamos a escuchar a Mónica Flores en la entrevista del día. Mira, efectivamente se llegó en este mes de noviembre a 22 millones y fracción de trabajadores registrados en el IMSS, lo cual es una noticia positiva, es buena, pero no estamos en la gloria.
porque cada año se deben generar más de 1 millón de empleos formales para poder integrar a la economía formal a todos los jóvenes que entran en edad de trabajar. Y esto no ha sucedido desde hace muchos años. Entonces tenemos un déficit histórico y recordemos que la informalidad sigue creciendo en nuestro país, de tal manera que la tasa de informalidad de la economía es 55.4% contra el 44.6% de la economía formal. Esto es un poco el panorama numérico. Buena noticia, pero no echemos las campañas al vuelo. Sí, no es suficiente. Vamos en la tendencia positiva también, pero no es suficiente acorde a lo que requiere el talento mexicano. Nosotros hacemos una encuesta cada trimestre, que es una encuesta predictiva, donde preguntamos a los empleadores del mundo y por supuesto de nuestro país si planea contratar personas o disminuir su plantilla laboral. Y esto nos da una diferencia entre los que planean contratar y los que disminuyen. Le aplicamos un factor para hacer el ajuste estacional y nos da una tendencia. La predicción para el primer trimestre de 2026 se basa en lo siguiente. 38% de los empleadores en México dice que va a aumentar su plantilla laboral. 34% va a permanecer sin cambio. 15% la va a disminuir y 13% no sabe qué va a hacer con su plantilla laboral. Esto nos da una tendencia neta ya ajustada de 24%. Si comparamos este 24% contra el trimestre anterior, disminuimos en 3 puntos porcentuales esta predicción. Si lo comparamos contra el primer trimestre del año pasado, que era 32, pues disminuimos 8 puntos. Si bien conservamos la tendencia, vamos disminuyendo la velocidad de generación de empleo. Recordemos también que estos 22 millones y .8 que estamos hablando integran a los trabajadores de plataformas digitales. Eso no es creación de empleo, eso es formalización de empleo, lo cual es diferente, ¿eh? Qué bueno que ya están en el IMSS, qué bueno que ya contribuyen en cargas patronales y tendrán seguridad social y fondo de pensiones o fondo de retiro, pero no es creación de nuevas plazas. Son plazas que pasaron de la informalidad a la formalidad. Es interesante hacer el número. Sin ese pico, no puedo decir que es artificial, pero sin ese pico de no es creación de empleo, no se está generando posiciones como quisiéramos ver. Ahora, volviendo a los datos del primer trimestre de 2026. ¿Cuáles son las zonas geográficas más optimistas? Encabeza la lista norte. Recordemos que la tendencia nacional es 24. Norte está en 33, noreste en 31 y Ciudad de México en 29, igual que noroeste. El más conservador en su expectativa de generación de empleo es el sureste, con 12%. Si comparamos por tamaño de empresa, las más optimistas son las empresas de entre 250 y 1,000 empleados, con 42%. Y le siguen las empresas grandes que tienen más de 5,000 empleados. Mucho más conservadoras en su expectativa de contratación son las empresas micro y pequeñas, que están alrededor del 15-17%. Esto nos habla de pues, que tenemos que tener incentivos para que sigan invirtiendo las micros y pequeñas, para que sigan creciendo de manera alineada a la tendencia nacional. El sector más conservador es servicios públicos y recursos naturales, y otros también abajo de la expectativa nacional es hotelería, turismo, manufactura, tecnologías de la información y servicios sociales. Nos da un panorama, como ya digo, positivo, pero muy conservador. Desde luego, en esta parte que mencionabas, muy importante. Sí, se están creando empleos, pero seguimos estando alrededor de 500,000 empleos formales abajo. También tiene que ver mucho con el mal desempeño de la economía, ¿no? Si no hay un crecimiento adecuado de la economía, no se están creando los empleos formales, pues que requiere el crecimiento también que tenemos de la población mexicana. ¿Tú ves en las empresas, más allá de este optimismo que estamos viendo, que inviertan más en este ambiente económico que se tiene y por ende podamos llegar en algún momento, en algún futuro, a tener el 1,000,000 de empleos al año? El 1,000,000 de empleos no los hemos tenido en décadas. Entonces, considero que en el corto plazo no alcanzaremos esa cifra. Pero acabas de tocar un punto vital. La única manera de generar empleos a través de la inversión. Es la única, no es por decreto, no es por buenas intenciones, es a través de la inversión como se genera empleo formal. Tenemos que, por un lado, como país, asegurar que la inversión se quede y crezca. Que la inversión se quede no es suficiente. Tenemos que traer nueva inversión, tanto nacional como extranjera. Y por los números oficiales vemos que la inversión nacional no está creciendo. Entonces ese es el punto
estructural que hay que atacar y que hay que resolver para que se generen más empleos formales. Segundo punto que es incidente en la generación de empleo formal, la certeza jurídica. Porque podemos tener otras condiciones, pero si el inversionista local o extranjero no tiene certeza jurídica, pues es más fácil poner su dinero en otro país o en otro lugar donde el riesgo sea menor. Y la tercera condición es infraestructura. Ya hablamos de energía, de carreteras, de agua, que garanticen que esta inversión va a tener recursos suficientes, infraestructuras suficientes para poder llevar a cabo su estrategia de negocio. Y si me permites agregar un cuarto, es la seguridad. Porque hoy en el país vemos que el costo por mantener seguras las mercancías y segura la gente de atracos, asaltos, etcétera, se ha incrementado muchísimo. Para las organizaciones es un costo operativo incremental que cuando tú comparas cuánto cuesta operar en México contra cuánto cuesta operar en otro país, pues ya no estamos tan en el primer lugar de atractivo para la inversión. Pero tenemos otra ventaja, tenemos esta cercanía con Estados Unidos, tenemos nuestro Tratado de Libre de Comercio y históricamente cuando Estados Unidos crece, México crece. Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. Son las 6:36 de la mañana y estamos aquí en vivo en Negocios W y desde luego este tema que le hemos venido platicando acerca de las cuotas arancelarias y su impacto pues en lo que compramos desde el primer momento en que entraron para países asiáticos principalmente, pues como saben se incrementó el precio por ejemplo de los juguetes, ya les hemos contado que esto también significará un aumento por ejemplo en el calzado deportivo que México no fabrica pero que consumimos de manera masiva. Pues bueno, para que nos cuente mejor qué pasó con esta aprobación, ya tenemos totalmente en vivo a mi compañero Jaime Obrajero, que terminó, pues prácticamente no has dormido, Jaime, con la discusión de estas medidas, dado que termina el próximo 15 de diciembre el periodo ordinario legislativo. ¿Qué tal, Janet? Muy buenos días al auditorio. Fíjate que sí, fue una muy larga sesión. De hecho, la madrugada del día de hoy, por ahí de las 2 de la mañana, 2:30, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó finalmente ya en lo general y en lo particular estas reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que se conoce como la Ley Arancelaria. Esta minuta ya fue turnada al Senado para que continúe su proceso. Bueno, esta propuesta de la presidenta Sheinbaum es para imponer aumentos a los aranceles de productos que se importan de otros países con los que México no ha firmado tratados de libre comercio, principalmente con China, con el fin de proteger a la industria mexicana, pero también a los trabajadores del país de la competencia desleal internacional. En promedio, Janet, los impuestos de importación serían de un 28% de manera global, pero se trata de aplicar estos aranceles a 1,467 mercancías. Por ejemplo, en los productos textiles, tú ya mencionabas algunos, se aplicarán 398 impuestos aranceles, en el sector siderúrgico 248, en el tema de autopartes, que es un tema pues muy importante pero también muy delicado, se aplicarán 147 aranceles, y en el calzado 49, en autos ligeros 13 y en motocicletas 8 aranceles. Los incrementos arancelarios van desde un 5 a un 50%, como es el caso de los automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas, entre ellos los vehículos eléctricos, estos que están muy de moda en nuestro país. Bueno, el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, el diputado del PAN, Miguel Ángel Salín, aseguró que de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, estos aumentos arancelarios no tendrían un impacto significativo en la economía de nuestro país. Vamos a escuchar. Los incrementos arancelarios no tendrán impacto significativo en la inflación, porque esos bienes tienen una baja ponderación en el cálculo de la inflación. Existe capacidad productiva interna para sustituir partes de importaciones. Se concluye que la propuesta favorecería el incremento productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales y la modernización del país.
Así es lo que dice este legislador sobre estos aranceles que se van a aplicar. Bueno, el alza de los aranceles se aplicará a productos de países que mantienen, pues sí, una participación, un flujo significativo con México, no mucho, pero bueno, sobre todo China, en ese caso sí, Corea del Sur, la India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Muchos de estos productos que antes tenían un impuesto de importación de entre un 5 y un 25%, ahora tendrán desde un 20 hasta un 35%. Y bueno, para tener una idea más o menos qué son las cosas que sí podrían subir de precio por estos aranceles que se van a aplicar, pues destacan por supuesto los juguetes, sobre todo en esta temporada, algunos productos de cartón, de papel, jabones, shampoos, maquillajes, además por supuesto de los vehículos que ya mencionábamos. Janet, esto fue parte de lo que ocurrió esta noche, esta madrugada, sobre la aprobación de esta ley arancelaria en la Cámara de Diputados. El reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Desde luego valoro mucho tu trabajo en la Cámara y pues estar ahí al pendiente de la aprobación. Desde luego por el tema de la mayoría, pues hubo pocos cambios, pese a que pues algunos sectores empresariales querían que se hicieran algunos ajustes por el impacto, si bien quizás no en la inflación como decía el legislador, pero sí en el bolsillo de millones de mexicanos que compran productos que vienen de esos países, dado que pues son mucho más económicos. Esta es una nota que iremos también viendo el impacto en la economía en los próximos meses. Muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Son las 6:41 de la mañana y nos vamos directo al corte comercial. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Las columnas financieras en Negocios W. Muy buenos días, Janet, auditorio de W Radio. Desbalance en el Universal. Nos comentan que hoy es la última conferencia de prensa de 2025 que ofrecerá la Junta de Gobierno del Banco de México. Se dará en el marco de la exposición del informe de estabilidad financiera. Está programada para ser transmitida en línea, con lo cual se cumplen 4 años en que el Banco de México realiza sus conferencias por Internet, modalidad que adquirió desde la emergencia sanitaria por COVID-19. Darío Celis, la quinta transformación en el Heraldo. Hoy se dará el relevo de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Francisco Cervantes concluye un periodo que se extendió de forma extraordinaria. Su gestión se caracterizó por mantener una relación cordial y cercanísima con los gobiernos de la 4T. Marco Antonio Mares, ricos y poderosos en El Economista. Scotiabank apuesta por México. A pesar de las grandes interrogantes que se abren para el país y el contexto internacional, México continúa siendo un mercado muy importante y con enorme potencialidad. Para su director Pablo Elec, México es el puente que une a Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Una vez que se asiente el polvo que está generando la inminente revisión del TEMEC, México tendrá ventajas arancelarias importantes y un notable grado de competitividad internacional. Roberto Aguilar, momento corporativo en el Heraldo. Comex, ¿cuál será el color de la Copa del Mundo? Si bien la presencia de Comex en el fútbol no es nueva, en esta coyuntura mundialista habrá un cambio de enfoque para lograr un mayor impacto social mediante la mejora del espacio público, las comunidades aledañas a los estadios, los trayectos de los aeropuertos e incluso murales alusivos en 50 hoteles de todos los tamaños en las 3 sedes, CDMX, Jalisco y Monterrey. De jefes en el financiero, la venta de AT&T México está entrando en su etapa decisiva con 2 postores principales: Cerberus Capital Management, una firma de inversiones con sede en Nueva York, y Grupo Televisa, que busca concretar la operación a través de su filial de telecomunicaciones fijas, Easy. Esta operación podría redefinir el panorama de las telecomunicaciones en México, especialmente si Televisa logra cerrar el acuerdo, ya que marcaría su regreso al negocio móvil de manera significativa. David Páramo, análisis superior en Excelsior. Banorte, que preside Carlos Jan González, recibió la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio para que venda Vineo, su banco digital, a Clark. Soy Ivette Parga Ávila, me pueden seguir en todas mis redes sociales como @Ivette Parga. Sigue a Janet en @JLeivaReus. Negocios W. Y ya estamos
estamos de regreso, amigos. Son las 6:49 de la mañana y pues como cada semana tendremos a nuestro colaborador Becket Gutiérrez, quien nos preparó una nota sobre el reacomodo que hubo en tan solo unos días del tablero regulatorio en Europa, Estados Unidos y México, que tuvo un impacto directo en la industria automotriz y desde luego en la próxima revisión del TEMEC. Vamos a escuchar la pieza de Becket Gutiérrez. Muy buenos días, Janet. Hoy vamos a revisar cómo apenas en unos días se está reacomodando el tablero regulatorio entre Europa, Estados Unidos y México con impactos directos en la industria automotriz y en la próxima revisión del TEMEC. Primero, la Comisión Europea pospuso hasta el 16 de diciembre la presentación de su paquete automotriz, donde se decidirá si se mantiene o se suaviza la prohibición de vender autos nuevos de combustión interna a partir del 2035. En los últimos días, grandes fabricantes y empresas de arrendamiento enviaron cartas a Bruselas solicitando la flexibilidad. Sus argumentos son claros: infraestructura insuficiente para autos eléctricos, costos elevados para renovar flotas y presión inflacionaria sobre empresas y consumidores. Europa no está abandonando la electrificación, pero sí está reconociendo que el calendario actual podría ser demasiado rígido para la realidad económica. En Estados Unidos, la administración Trump propuso reducir las metas CAFE, que son los estándares de eficiencia de combustible que deben cumplir las gamas de vehículos que cada fabricante vende en el mercado estadounidense. CAFE significa Corporate Average Fuel Economy y mide el rendimiento promedio del combustible en dos categorías obligatorias: autos de pasajeros y camionetas ligeras. No se evalúan modelos individuales, sino el promedio corporativo dentro de cada categoría. Por ello, el ajuste afecta directamente a los vehículos que México fabrica para exportación. La meta para 2031 bajaría de 50.4 millas por galón, que equivalen a 21.4 kilómetros por litro, y de ahí pasar a 34.5 millas por galón, que son aproximadamente 14.7 kilómetros por litro. Esto implica autos menos eficientes, ligeramente más baratos al inicio, pero con un mayor gasto acumulado en gasolina para los consumidores. La autoridad estadounidense calcula un impacto económico adicional de hasta $180 mil millones hacia 2050. Este ajuste le quita presión regulatoria a las armadoras y extiende la vida de los motores de combustión en el mercado más importante para los vehículos producidos en México. 3. El TEMEC entra en una zona crítica rumbo al 2026. Y es justo el capítulo automotriz el que está en una fase de exigencia regulatoria mayor. Estados Unidos busca fortalecer la verificación de contenido regional del 75%, endurecer el seguimiento de componentes esenciales, ya sean motores, transmisiones, baterías, etc., y cerrar cualquier mecanismo de evasión asociado con proveedores asiáticos que operan a través de México. Por su parte, Canadá respalda esta postura ante el riesgo de sobreproducción y prácticas desleales provenientes de Asia. Para México, el punto crítico es que más del 80% de sus exportaciones automotrices dependen del mercado estadounidense. Cualquier reinterpretación de los requisitos de valor laboral, de las reglas de acero y aluminio o de los métodos de cálculo para integrar contenido pueden modificar costos, certidumbre y competitividad para las armadoras y proveedores instalados en nuestro país. 4. México levanta un muro arancelario a Asia. En este contexto, el gobierno de México propuso elevar aranceles a más de 1,400 productos provenientes de Asia, incluyendo autos, autopartes, motocicletas y remolques con tasas de entre 7 y 50% para países sin tratado comercial. El objetivo oficial es proteger la industria nacional, aumentar la recaudación y llegar a un mejor posicionamiento a la revisión del TEMEC. El sector empresarial, sin embargo, advierte que puede elevar costos de producción y generar tensiones con socios comerciales. Yo soy Becket Gutiérrez para Negocios W y me puede escuchar todos los sábados a la 1 de la tarde por W Radio. Escuchas Negocios W. The story of a people and their long march toward freedom. This march brings me here today as one voice amongst millions of Venezuelans who rose. Sosa Machado y también aquí ya en cabina Fernando Abedoy, pues jefe de información de W Radio, para contarnos no solamente las notas más importantes del día, sino también este hecho que se está sucediendo en estos momentos en Oslo, Noruega. Exactamente, Janet, auditorio, buen día. Bueno, efectivamente no pudo llegar María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Lo está recibiendo su hija Ana Corina Sosa Machado, a quien estamos escuchando de fondo. Lo que se sabe es que María Corina sí pudo salir de Venezuela. Acaba de decir la hija que está a punto de llegar a Oslo, o sea, sí va a cumplir su promesa de llegar a Oslo, como ella lo dijo.
Y bueno, ha sido una ceremonia bastante emotiva. Ha habido protestas afuera del recinto donde se está llevando a cabo el premio, y hubo protestas también ayer sobre todo los partidos de izquierda de Noruega en contra de la entrega de este premio a María Corina Machado, histórica opositora, y que lo comentaba, opositora a Nicolás Maduro, y que lo comentábamos hace rato. Ha sido la única opositora que ha transitado todos estos años sin salir del país, como un Capriles y otros más, que muchos de ellos ya viven en Madrid. Pero bueno, vámonos a lo que va a pasar hoy. Va a haber decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dicen que se anticipa que va a haber un recorte de tasas, el último recorte de tasas del año. Va a ser el primer informe de labores del ministro presidente Hugo Aguilar de la Suprema Corte. A las 4:30, también importante, el doctor José Medina Mora va a ofrecer un mensaje a medios. Esto al terminar la Asamblea General del CCE. Estamos hablando del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, y con esta acción se va a formalizar su elección como presidente del CCE. Y importantísimo, la preventa Banorte para el partido México-Portugal del 28 de marzo. Inicia a las 9 de la mañana en funky.com.mx. Y también, bueno, ya nos quedó esta nota de los conciertos que inicia el Conejo Malo. Esto es Negocios W. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos están oyendo en el tráfico, en sus casas. Yo soy Janet Leiva Reus y me da muchísimo gusto que hayan estado esta primera hora de la mañana con nosotros, y nos vemos mañana jueves en punto de las 6. Soy Janet Leiva Reus, nos vamos. Mira la transmisión en vivo de Negocios W en todas las plataformas digitales de W Radio. Búscanos como W Radio México. Y en YouTube estamos como W Radio México 969. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados México 2025.